¿Qué tal, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas? Qué gozo para mí saludarles en la oportunidad de continuar con esta linda experiencia, como lo es el estudio de la palabra de Dios. Alabo al Señor por el plan Reavivados por su palabra, y es mi oración que ella transforme nuestra vida, transforme nuestro ser, nos ayude a acercarnos realmente a nuestro Dios y nos permita el gozo de la victoria en Cristo Jesús. Estamos llegando hoy al capítulo número 5 de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. En esta carta el apóstol va a continuar la idea que ya ha comenzado en el capítulo 4 a partir del verso número 22, donde expresa la libertad que se adquiere al aceptar a Jesús como nuestro Señor y cuál es esa verdadera libertad. Así que él comienza este capítulo diciendo: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Explicamos allí en el capítulo 4 que los de Galacia habían salido de la idolatría que los sometía a ciertos rituales, algunos de ellos sin fundamento de ninguna especie, algunos de ellos totalmente contrarios a la moral y a los buenos principios. Y entonces eran esclavos de esos rudimentos, y ahora el Señor les había llamado a través del Evangelio para vivir en plena libertad. Y ellos entonces, al aceptar las doctrinas que los judaizantes estaban predicando, al aceptar las mutilaciones del Evangelio que los judaizantes estaban llevando a Galacia, entonces estaban volviendo a esclavizar. Y parece ser que el énfasis, por lo que vamos a leer en los versos siguientes, de la doctrina de los judaizantes, y de hecho esto fue lo que más se discutió en el concilio de Jerusalén, era el hecho de que ah, la circuncisión era necesaria entonces para todo el que aceptaba el cristianismo, que ellos debían circuncidarse antes de pasar a ser cristianos, es decir, la metamorfosis, el cambio sería de gentiles a judíos y de judíos a cristianos. El apóstol Pablo enfatiza una vez más que la circuncisión nada aprovecha en Cristo, que en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino lo que obra por la fe, que también viene dada por el amor. ¿Qué significa esto? ¿Qué estaba diciendo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo era circuncidado, él era judío. Así que él no estaba en contra del rito. Algunas personas han pensado, han dicho, han predicado que el apóstol estaba en contra del rito. No. Y nosotros vamos a darnos cuenta que en una oportunidad él tomó a Timoteo y lo circuncidó a causa de los comentarios de los judíos. Él era de padre gentil y de madre judía, así que era medio judío. Timoteo no había sido circuncidado al octavo día, y el apóstol Pablo le circuncida a él. Así que el apóstol Pablo no está en contra del rito. Por el contrario, él sabe que ha sido establecido por Dios. Lo que Pablo está combatiendo, lo que Pablo está tratando de enseñar, y por eso he enfatizado el asunto de que nosotros necesitamos estar atentos al contexto de la carta, ese método de interpretación bíblica que nos enseña a estudiar las características del contexto de lo que está escrito. Lo que Pablo está atacando, lo que Pablo está enfatizando es que si yo me circuncido no gano mérito delante de Dios, y si no me circuncido tampoco pierdo mérito delante de Dios. Es decir, para los judaizantes el hacer obra daba méritos, traía eh, sí, méritos es la palabra, daba méritos delante del Señor. Es decir, el Señor miraba con mayor piedad
aquel que se esforzaba por hacer algo. Y Pablo enfatiza que no, la salvación es simplemente por gracia. La salvación es un regalo de Dios, es un don de Dios. Y aquellos que han de ser salvos serán simple y llanamente porque Dios así lo ha determinado, porque Dios les ha salvado, porque Dios les ha llamado de las tinieblas a la luz admirable como un regalo. Y por supuesto, el hecho de yo ser salvo, entonces me motiva, me inspira, me lleva a ser obediente. Lo que Pablo estaba aquí criticando era la salvación por la obediencia o la salvación por las obras, que nunca ha sido ese el plan de Dios. Luego el apóstol Pablo va a recordar esa experiencia porque los judaizantes estaban acusando al apóstol de ser incongruente. Él había circuncidado a Timoteo, estaba diciendo ahora que la circuncisión no era válida, y por eso dice en el verso número 11: y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Es decir, Pablo estaba mostrando, no estoy en contra de la circuncisión, estoy en contra, repito, de que se intente salvar por obra. Y hoy en día nosotros podemos estar repitiendo el mismo problema de los judaizantes. Hoy en día nosotros podemos estar enfrentando las mismas circunstancias y enseñando, al igual que los judaizantes, una salvación equivocada. Cuando enfatizamos la obediencia por encima de la fe, cuando nos preocupamos por el largo de la falda, por el corte del cabello, cuando nos preocupamos por la alimentación, todo eso es necesario. Pero cuando lo hacemos por encima o a expensa de la fe, entonces estamos enseñando salvación por obra. Y algunos hermanos llegan a la conclusión: yo estoy cerca del cielo porque ya no digo groserías, porque ya no miento, porque ya no como esto o aquello. No, únicamente es por la fe. Lo demás es una consecuencia de mi salvación en Cristo Jesús. El apóstol Pablo es duro en esta carta contra los judaizantes. Es la última mención que hace aquí en Gálatas de ellos. El capítulo siguiente, el 6, es diferente y habla fuerte contra ellos, intentando de que los de Galacia, los miembros de la iglesia, recapaciten, reaccionen, y entonces él los invita a andar según el Espíritu, andar en la libertad en la que fueron llamados, y reta a los de Galacia para que no usen esa libertad de mala forma, que se convierta en un libertinaje. Pablo cuida el otro extremo. Pablo está ahora tratando de levantar la cerca del otro lado para que no se vayan al otro extremo. No es que somos libres y entonces, como somos libres, lo que muchos enseñan equivocadamente: salvo siempre salvo. Después que soy salvo, no importa lo que haga, no importa mi comportamiento, me voy a salvar. Errado completamente ese pensamiento. Por eso el apóstol Pablo dice: anden en la libertad que Cristo ya les dio. Es decir, no vuelvan a los rudimentos de esclavitud, pero tampoco conviertan la libertad entonces en libertinaje. Moren, anden según el Espíritu. No satisfagan los deseos de la carne, dice el apóstol. Dios nos ayude a que sea así sea. Y entonces va a enumerar cuáles son los frutos de la carne, cuáles son las obras que provienen de un corazón carnal, y va también a dar cuáles son las obras que vienen de un corazón que está lleno del Espíritu Santo, que anda según el Espíritu, como el apóstol Pablo está enseñando y desafiando. ¿Cuáles son las obras de la carne? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías.
Todas estas cosas provienen de un corazón que no ha sido regenerado. Envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes. Y dice el apóstol, recuerda el apóstol, que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios. Y entonces luego presenta los frutos del Espíritu. Todo lo contrario, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice el apóstol, contra tales cosas no hay ley. Es decir, la ley no condena, no puede condenar a ninguno que vive bajo el Espíritu y produce naturalmente los frutos del Espíritu. No se esfuerza por producirlos. No es que está empeñados en verlos aparecer. No, no es que dice tengo que amar, tengo que ser bondadoso, tengo que tener fe, tengo que ser manso. No, es una reacción natural, es algo que brota naturalmente del corazón regenerado por Cristo Jesús. Dios nos ayude a que en nuestras vidas desaparezcan las obras de la carne y entonces empiecen a aparecer en consecuencia los frutos del Espíritu. No porque nosotros nos esforcemos, sino porque hemos experimentado tal grado de compañía con Jesús que llega a ser eso una realidad. Por eso el apóstol Pablo cierra esta carta diciendo que si vivimos en el Espíritu, andaremos también por el Espíritu y no nos haremos vanagloriosos, irritándonos los unos a los otros o envidiándonos. Si tú estás te vanaglorías o yo me vanaglorío de mi buen cristianismo, estoy fallando, estoy peor que un pecador. Dios nos ayude a vencer. Vamos a inclinar el rostro para orar. Gracias, Señor, por el capítulo número 5 de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Señor, queremos hacer morir en nosotros los frutos de la carne y que aparezcan los frutos del Espíritu. Ayúdanos, Padre. Tú conoces nuestras debilidades, conoces nuestras luchas, conoces nuestros deseos más íntimos. Por favor, danos la victoria. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas. Lindo día para cada uno de ustedes.